Uno piensa que 1950 fue duro, salarios bajos, calles grises, pero algo no encaja del todo. El obrero común despertaba temprano. El sonido metálico del despertador Orpat llenaba la habitación. El suelo frío bajo los pies, el olor a café recién colado en la cocina. Trabajo sencillo, fábricas, talleres, obras, manos ásperas, ropa de algodón grueso, camisas de marcas como Santanderina o El Águila. Al salir, el barrio ya estaba vivo. Panaderías abiertas, el aroma del pan caliente de Tahona San José. Niños con carteras de cuero rumbo a la escuela. El salario no impresionaba en números, pero alcanzaba de verdad. Pagaba el alquiler, llenaba la despensa, dejaba algo para el domingo. Las monedas pesaban en el bolsillo, no por su valor, por su seguridad. Eran de cobre, frías, reales. El tranvía rechinaba al pasar, billete en mano, asientos duros, conversaciones bajas. Nadie miraba pantallas, todos miraban rostros. La radio Philips sonaba en muchas casas, noticias claras, música lenta, voces profundas. El mundo parecía más cercano. No había prisa constante, no había notificaciones. El tiempo tenía textura, tenía ritmo. Hoy todo es más rápido, más brillante, más ruidoso. Pero aquella calma no volvió. Y lo más curioso no era el trabajo, ni el salario. Era lo que ese sueldo permitía construir sin miedo. Parte 2. El salario. Se habla poco del salario real, no del número, del poder que tenía. Un obrero en 1950 cobraba en pesetas, no muchas, pero constantes. El sobre llegaba puntual. Cada sábado, sin sorpresas. El papel era áspero, tinta azul, olor a metal y a papel húmedo. Las monedas sonaban distinto al caer sobre la mesa, pesaban, transmitían confianza. Con ese sueldo se pagaba el alquiler, sin ahogo, se compraba pan, pan rico, leche fresca de la vaquería del barrio, aceite en lata, carne solo algunos días, y aún así sobraba algo. El poder no estaba en gastar, estaba en elegir sin miedo, elegir sin cálculo extremo. La radio, Telefunken, sonaba mientras se contaban monedas, noticias, fútbol, coplas. Nada hablaba de inflación diaria. No había tarjetas, no había créditos, no había intereses ocultos. El dinero era directo, honesto, comprensible. Hoy ganamos más en cifras, pero cada moneda dura menos, se evapora rápido, como si nunca alcanzara. Si este contraste te resulta familiar, suscríbete ahora. Estas historias no se cuentan solas, y cada una revela algo que perdimos sin notarlo. Porque el verdadero misterio no es cuánto ganaban, es qué podían permitirse con ese sueldo, y dónde vivían con esa tranquilidad. Parte 3. La vivienda. Tener casa no era un sueño lejano, era un plan concreto, con fecha. El alquiler era bajo, se pagaba sin sudar, sin miedo al fin de mes. Las llaves pesaban en la mano, hierro frío, sonido seco al abrir. Los pisos eran sencillos, paredes gruesas, suelo hidráulico, baldosas frías en invierno, ventanas de madera que crujían al amanecer. El olor a jabón lagarto subía desde el patio. Ropa tendida, sábanas ásperas al tacto, luz entrando sin filtros. Muchos compraban. No rápido, pero posible. Hipotecas cortas, 10, 15 años, firmadas en bancos como Banco Hispanoamericano. El notario hablaba despacio, papeles gruesos, plumas que raspaban. Nadie firmaba con prisa. Era un compromiso serio, pero asumible. Los barrios crecían juntos, portales abiertos, vecinos conocidos, niños jugando en la acera. La casa no era inversión, era refugio. Hoy los edificios son más altos, más nuevos, más caros, pero duran menos en la memoria. Antes la vivienda daba raíz, daba estabilidad, daba silencio por la noche, y cuando una familia cerraba esa puerta, no pensaba en el mercado, pensaba en llenar esa casa de vida. Parte 4. La comida. La mesa diaria marcaba el ritmo del hogar, no el reloj, no el trabajo. El olor llegaba antes que el plato,
guiso lento, aceite caliente, pan recién cortado. La cocina se llenaba de vapor. Había pocos productos, siempre los mismos, pero sabían distinto. Lentejas, patatas, huevos, pan de panificadora obrera, envuelto en papel. La textura importaba. El pan crujía al partirlo. La sopa quemaba despacio. La cuchara era de metal pesado. Sonaba al tocar el plato. La carne no era diaria, era especial. Domingos, mercado de barrio, mostradores de madera, serrín en el suelo. El olor del pescado fresco llenaba la calle. El carnicero conocía tu nombre. Cortaba despacio, sin prisas, sin plástico. La radio Philips sonaba de fondo. Noticias suaves, coplas, silencio respetado al comer. Nadie comía solo. La mesa reunía padres, hijos, conversaciones cortas, miradas largas. No había etiquetas, no había dietas, no había ansiedad. La comida no se contaba, se compartía. Hoy hay más variedad, más colores, más envases, pero menos sabor que se recuerde, porque aquella comida alimentaba el cuerpo, y algo más profundo, la sensación de estar en casa. Parte 5. El trabajo. El trabajo no era transitorio, era destino y orgullo. Se entraba joven, se salía mayor, a veces no se salía nunca. La misma fábrica, el mismo taller, la misma mesa, el sonido marcaba el día, sirena de entrada, metal golpeando metal, máquinas de que altos hornos de Vizcaya rugiendo sin descanso. El suelo vibraba bajo los pies, las manos hablaban solas, callos duras, grasa negra en las uñas, ropa azul de sanglas o sit, algodón grueso, resistente. En Renfe, el silbato cortaba el aire. En Telefónica, el zumbido constante. En Camsa, olor a aceite y gasolina. Cada oficio tenía su música. El salario importaba, pero más importaba el respeto, ser conocido por tu oficio, ser el tornero, el ferroviario, el mecánico. Nadie preguntaba qué querías ser, ya lo eras, y eso bastaba. El jefe conocía tu nombre, el compañero conocía tu historia, la pausa era breve. Bocadillo envuelto en papel, agua fresca, conversaciones directas. No había currículos infinitos, no había reinvenciones constantes. Había continuidad y sentido. Hoy cambiamos de empleo muchas veces. Cambiamos de rumbo, de nombre, de lugar. Antes el trabajo daba identidad, daba pertenencia, daba suelo firme. Y cuando alguien volvía a casa al anochecer, no dudaba de quién era. Lo sabía desde el primer día. Parte 6. La familia. Un solo sueldo sostenía el hogar, y alcanzaba. Eso hoy sorprende. La casa despertaba despacio. El olor a café de cebada. Pan tostado en sartén. Radio, IPU, Philips. Encendida desde temprano. La madre organizaba la casa, con tiempo, con rutina. El sonido de la escoba sobre el suelo hidráulico. El tacto áspero de los delantales de algodón. Los niños regresaban juntos. Carteras de cuero gastado. Zapatos duros golpeando la acera. La merienda esperaba en la mesa. El padre volvía al anochecer. Manos cansadas. Rostro serio, pero presente. Siempre presente. La cena era un ritual. Mesa pequeña. Sillas firmes. Platos iguales. Nadie comía aparte. Nadie comía apurado. Se hablaba poco, pero se estaba juntos. El silencio no incomodaba. Un silencio lleno. Después, la radio. Algún programa de Radio Nacional. Una voz conocida. Noticias breves. Nada urgente. No había agendas llenas. No había pantallas. Había tiempo compartido sin nombre. Hoy hay más ingresos, más opciones, más ruido, pero menos momentos completos. Antes la familia no se organizaba, funcionaba, como un reloj simple, preciso, y cuando alguien se levantaba de esa mesa, sabía que al día siguiente todo estaría allí, esperándolo igual. Parte 7. El consumo. Comprar era un acto serio, no un impulso, no un entretenimiento. Se compraba poco, muy poco, pero se pensaba mucho, antes de entrar a la tienda, antes de sacar el dinero.
el olor a madera en la ferretería, el sonido de la campanilla al abrir la puerta, mostradores altos, productos detrás del vidrio, nada al alcance de la mano. En nuestri ultramarinos, Gómez, esis oración casa Manolo. El tendero conocía tus costumbres, sabía cuánto duraba el azúcar, cuándo tocaba jabón, cuándo no hacía falta nada. La textura importaba, la tela se tocaba antes de comprar, el calzado se probaba sentado, el cuero era rígido y duraba años, no había ofertas constantes, no había carteles gritones, el precio era el precio, y se respetaba, se compraba para usar, no para mostrar, no para acumular, un abrigo, una radio, una olla buena. Cada objeto tenía historia, cada objeto tenía cuidado, nada se tiraba rápido, nada se reemplazaba por capricho. Hoy todo invita a comprar. Pantallas, anuncios, urgencia constante, pero nada parece durar. Antes consumir era elegir bien, elegir con calma. Y esa forma de comprar decía mucho, sobre el dinero, pero sobre todo, sobre cómo se entendía la vida. Parte 8. El descanso. El descanso no era lujo, era pausa, y se respetaba. Las vacaciones eran simples, cercanas, a veces repetidas cada año, pero siempre esperadas. El tren marcaba el inicio, bancos duros, ventanas abiertas, el olor a hierro caliente de Renfe, maletas de cartón atadas con cuerda, la costa, el pueblo, la casa de un familiar, nada lejano, nada exótico, pero distinto, el sonido del mar por la mañana, o de las campanas del pueblo, el suelo fresco al despertar, las sábanas ásperas, el sol entrando sin permiso. Se comía fuera, poco, bocadillos envueltos en papel, fruta fresca, agua fría del botijo, arena pegada a la piel. No había fotos constantes, no había poses. El recuerdo se guardaba en la cabeza y duraba años. Los días pasaban despacio, sin horarios estrictos, sin alarmas, sin prisa por volver. Hoy viajamos más lejos, más rápido, más veces, pero regresamos cansados. Antes el descanso descansaba de verdad. Cuerpo, cabeza, tiempo. Y cuando llegaba el regreso, algo quedaba claro. No era el lugar, era la manera de vivir esos días. Parte 9. El contraste con hoy. Hoy hay más títulos colgados en la pared, más diplomas, más cursos, más certificados. El papel es brillante, marcos finos, logros visibles, pero el suelo tiembla más. El sonido ya no es de fábrica, es de notificaciones, mensajes nocturnos, alertas constantes, pantallas encendidas hasta tarde. El café ahora es rápido, en vaso de cartón, olor fuerte, sabor corto, se bebe de pie. El trabajo cambia seguido, contratos breves, correos sin rostro, jefes lejanos, equipos que se disuelven. El dinero entra, sale más rápido, alquiler alto, cuotas largas, firmas digitales sin peso. Las manos ya no muestran oficio, muestran cansancio, pulgares gastados, espaldas rígidas, cabezas llenas. Hay más opciones, más caminos, más promesas, pero menos suelo firme. Antes se sabía dónde se estaba y por cuánto tiempo. Eso daba calma. Hoy todo se mueve, todo se mide, todo se compara y casi nada se sostiene. No es que antes fuera perfecto, no lo era. Pero había estabilidad. Y cuando esa palabra desaparece, el cuerpo lo nota. Aunque no sepamos explicarlo, porque el verdadero cambio no fue el salario, ni el trabajo. Fue lo que dejó de sentirse seguro. Parte 10. Cierre reflexivo. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Vivían mejor o solo vivían distinto? No había abundancia, había límites claros, y eso ordenaba la vida. El sonido del día tenía principio y final, la sirena del trabajo, la radio al anochecer, luego silencio. El cuerpo descansaba de verdad, la cabeza también. El mañana no era una amenaza constante. La seguridad no venía del exceso, venía de la previsibilidad, de saber qué esperar. El olor a casa era siempre el mismo. Jabón,
comida caliente, ropa limpia secándose al sol. No todo era fácil. Había esfuerzo, había cansancio, pero había suelo firme bajo los pies. Hoy tenemos progreso, tecnología, opciones infinitas, velocidad. Pero el precio fue alto, tiempo fragmentado, ansiedad silenciosa. Vida siempre en ajuste. Antes se construía despacio. Una casa, una familia, una rutina. Ahora todo se optimiza, se acelera, se reemplaza. Quizás no se trata de volver atrás. Eso no es posible, ni deseable. Tal vez se trata de recordar qué cosas daban estabilidad y por qué dejaron de existir. Porque el verdadero progreso no siempre suma, a veces también quita. Y esa pregunta sigue ahí, flotando en el aire, como un eco, no sobre el pasado, sino sobre el futuro que estamos construyendo ahora.